Estamos, amigos, amigas, indignados por cómo esta oposición prácticamente le está mintiendo al pueblo de México y los que medio conocemos un poquito de marketing, vemos el nivel de cinismo al que ha llegado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, las estrategias mediáticas que están utilizando ya con estos spots, que están utilizando, oye, al personal del INE, personas, adultos mayores y un sector de la población en el que buscan sensibilizar para hacerle creer al pueblo de México que lo peor que le puede pasar al país en este sexenio, o sea, están tratando de llevar esto a un nivel todavía mucho más, digamos, como más allá que cuando declararon el famoso bicho, este nuevo bicho, ¿no? Ellos están en ese tenor, infundando miedo e incertidumbre en el pueblo mexicano. Para eso está con nosotros una voz muy fuerte dentro del INE, el representante de Morena, y es justamente Eurípides Flores, quien ya hemos tenido la oportunidad de platicar con él. Eurípides, me extendí, amigo, pero es que este tema no es para más. De verdad que es un tema que está indignando mucho el nivel de desfachatez al que han caído para proteger, pues es lo que vamos a hablar contigo. Hemos visto las declaraciones que has dado, el análisis que has hecho y cómo vienes aclarando también toda esta sarta de mentiras que han venido, pues, colocando en el dominio público estos dos personajes. Mi querido Eurípides, bienvenido. ¿Cómo estás, Polo? Gracias por la invitación. Es un tema bastante importante. Te agradecemos de verdad la oportunidad de comunicarnos contigo, con tu audiencia, porque, como tú bien lo dices, ya la campaña que han iniciado los consejeros electorales, fundamentalmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pero lamentablemente también acompañado por algunos de los consejeras y consejeros que integran el Consejo General del INE, adicionales a ellos, que es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, esto es una estrategia política de marketing político de estos consejeros y consejeras que buscan difundir mentiras, noticias falsas, que tienen una trascendencia muy importante de cara al proceso electoral de 2023. Y entonces para nosotros es muy importante aclararle a la gente de qué va la reforma electoral que eventualmente ya estará aterrizándose en las próximas semanas. Está todavía en la Cámara de los Senadores, tendrán que autorizar los últimos cambios que estableció la Cámara de Diputados y ya se podrá publicar la reforma y estaremos listos, entraremos este proceso de depuración, de hacer más eficaz los procesos, los órganos internos del propio Instituto Nacional y estar listos para la elección de 2024. Y ahí es donde justamente, bueno, pues empezamos ahora sí a desmenuzar pues el tema. Eurípides, primer mentira que han venido colocando a nivel masivo es justamente que coloquialmente hablando, como popularmente conocemos, Plan B de López Obrador, el presidente de México, pues es para, van a despedir a no sé, 83,000, me parece, empleados del INE. Es el más fuerte, uno de los más fuertes argumentos que dicen que por eso no debe pasar el plan B. Sí, esa es una de las columnas vertebrales de su discurso. Yo te diría, básicamente, qué es lo que dicen los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y acompañado con algunos otros. Dicen que la reforma electoral, este plan B, fue hecha al vapor. Dicen que es una venganza del gobierno. Dicen que se quiere destazar al INE y por ahí siembra esa intriga de que el secretario de Gobernación les dijo a los legisladores, hay que destazar al INE. O sea, hasta en esa narrativa de ficción casi casi. Otra de las mentiras fundamentales en las que se basa su discurso es esto de que el 85% de las plazas del servicio profesional electoral van a desaparecer. Y finalmente, una cosa que sí es muy grave porque le preocupa mucho a la gente, es un tema que sí siente muy cercano y que para nosotros es muy importante aclarar, el tema de la credencialización y la oportunidad de que la gente acceda a su credencial para votar como lo ha venido haciendo en los últimos años. Te voy a tratar de explicar de manera muy sucinta estas mentiras. ¿Por qué son mentiras lo que dice? Primero, esto de que haya hecho la reforma electoral vapor es absolutamente falso. Por lo menos desde abril del año pasado, del 2022, se ha venido discutiendo, hubieron foros,
medios de comunicación corporativos también, pero en estos espacios como el tuyo se ha venido hablando de manera muy extensa, muy importante sobre el tema de la necesidad de una reforma electoral, y pues esto de que diga que se hizo al vapor y sin consultar al propio Instituto Nacional Electoral, pues se cae pues nada más revisando cómo ha sido el debate en los últimos meses alrededor de esta reforma electoral. Inclusive el propio Lorenzo Córdoba asistió a la Cámara de las Diputadas, de los Diputados, en el contexto de estas audiencias públicas de la reforma electoral. Entonces es absolutamente falso que se haya hecho sin una discusión importante. Como Que, ellos pues, dicen, con las patas, ¿no? así es. Luego No va a dicen que haber es una demanda del despidos. gobierno. Ajá, no va a haber estos despidos, hay una reestructuración, por ende esta reestructuración genera movimientos, pero no estos despidos masivos de los que hablan, ¿no? No, totalmente falso. Mira, la parte más importante, digamos, de reducción de espacio de eficiencia de los organismos o del organismo electoral a nivel nacional es que se hace un cambio de las oficinas estatales y distritales que tiene el INE. A lo mejor la gente no sabe, pero de manera permanente, no solo cuando hay elecciones, el INE tiene una oficina en cada estado de la República que se llama Junta Local Ejecutiva. Y además tiene 300 oficinas en cada uno de los 300 distritos electorales federales del país. Todo el tiempo está operando esas oficinas. Eso, por supuesto, que es adicional a los institutos electorales locales, que cada uno tiene una estructura parecida a nivel local, ¿no? Es para que entendamos O sea, la esto es estructura. aparte. Eso es aparte. O sea, el INE es una estructura paralela a los institutos locales electorales. Por eso la importancia de aclararlo. Bueno, entonces en esta parte, en la parte del INE, las juntas locales y distritales que existen, hay en cada una de ellas 5 consejeros como Ciro y Lorenzo, se llaman vocales ejecutivos. Ellos hacen, digamos, son los jefes de esas oficinas y, digamos, su responsabilidad es que las tareas que tiene el INE se ejecuten en esas áreas. Bueno, lo único que hace la reforma, y este es el gran escándalo que tienen, es que en lugar de que haya 5 consejeros o vocales ejecutivos en las juntas locales, en cada una de las 32 de las entidades federativas, se convierten en 3 y las funciones que estos dos funcionarios ejecutaban, pues se concentran en los 3 que quedan. Y en las 300 juntas distritales también había 5 consejeros, digamos, a nivel distrital, y ahí se reduce a 1 y se concentran las funciones en esta sola persona. Esa es realmente la eficiencia de recursos que se está planteando a partir de la reforma electoral. Para que tengamos una idea, hay 13,000, poco más de 13,000 plazas en estas juntas locales y juntas distritales ejecutivas del INE, y la reforma solamente plantea la reducción de 1,200 plazas, que son estos jefes, digamos, no es los trabajadores de base, no es la gente operativa, no, pues son La cúpula la dorada. cúpula dorada del INE, y pues me parece que es bastante razonable en un contexto como el que estamos viviendo de necesidad de una reforma electoral que se haga esta eficiencia de recursos, y por supuesto, pues cuando hay tanto general y poca tropa, pues lo lógico en cualquier negocio, en cualquier empresa, pues es eficientar los recursos, sobre todo de los que están hasta arriba de la pirámide electoral. Entonces es absolutamente falso esto de que se corra el 85% de las personas que trabajan en el INE. Sí, por supuesto, hay una eficiencia importante de estos jefes, digamos, estos consejeros distritales y locales, y esa es toda la narrativa que traen ellos Que a partir de este tema. no sé si tú tienes el dato. Yo, para empezar, como bien decías, habemos gente que ni siquiera conocemos esto. No creo que ganen 5 pesos o que tengan un sueldo mínimo como la gente que dicen que van a correr, ¿no? Me imagino que hasta el nombre suena rembombante, supongo son directivos o tienen un nivel directivo, ¿no? Ya no es como que ganan 5 pesos. La otra cosa que traían también esta parte y que es importante que nos aclares, Eurípides, sobre la credencialización, esta parte que también están diciendo van a desaparecer, ya no puedes votar, ahora sí ya no vas a poder tener ni identidad, prácticamente es lo que están diciendo. Mira, actualmente el Instituto Nacional Electoral cuenta con alrededor de 400 módulos de atención ciudadana en todo el país, que son estos módulos donde la gente hace su cita, va y hace su trámite y le entregan su credencial para votar. La reforma dice de manera expresa, y así lo prevé el texto de esta reforma, que a la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento no se debe modificar, no se debe afectar la operación de estos módulos, no deben reducirse
para nada, porque hay un periodo, digamos, de organización para el INE, de que tiene que eficientar sus recursos y ver cómo aterriza la reforma electoral, pero sí se pone como condición que no se afecte la operación de los módulos de atención ciudadana. ¿Y qué dice la reforma? Que es, digamos, la parte sobre la que se cuelgan estos consejeros electorales para mentir abiertamente sobre este servicio tan importante para la gente. Lo que dice es que se debe utilizar preferentemente inmuebles públicos para la operación, no solo de estas oficinas, pero también de los módulos. Toda la operación del INE debe preferir inmuebles públicos. Actualmente, el Instituto Nacional Electoral gasta alrededor de 700 millones de pesos anuales en renta de oficinas. ¿Qué es lo que le dice la reforma? Y ni siquiera lo obliga, solamente le abre la posibilidad. Dice, a ver, en lugar de que tú estés pagando rentas, pues busca un convenio con un municipio, con un estado, con la federación, y si hay un inmueble cercano donde tú puedes trasladar tu operación, pues trasládalo, firmas un convenio de comodato, que es un préstamo sin ninguna contraprestación, sin ningún pago, y entonces te ahorras lo de la renta que estás pagando en estas oficinas. Eso es básicamente lo que dice la reforma, habilita a que el INE se pueda ahorrar 700 millones de pesos en rentas y esto ellos lo ven como una cuestión absolutamente disruptiva, absolutamente trágica. Dicen, Catastrófica. sí, ¿no? ¿Cómo vamos a ir ahí a la oficina del municipio? Se van a robar las computadoras. Es una cosa de verdad absurda, tan absurda que te lo digo así tal cual, solamente es la posibilidad de que el INE ahorre 700 millones de pesos, hasta eso les duele. O sea, esta parte, porque sí fue uno de los temas que abordaste, que has venido abordando y es un dato muy importante, pero hemos visto oficinas de línea, oye, en plazas, centros comerciales fifís y no se anda con cosas Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque pues sí, son en el Estado, pero pues a final de cuentas la lana baja desde el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Son los que mueven este billete. Y estamos hablando de 700 millones de pesos anuales tan solo en renta. En rentas de oficina, así es. Y eso es la posibilidad que abre la reforma, es eficientar ese gasto y ya ahorrarse esos 700 millones de pesos utilizando los bienes públicos que son pues de todas y Sí, todos. digamos una presidencia municipal, alguna casa de la cultura, bla, 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 ya es. Pero ojo con este dato, o sea, no es una imposición, es una posibilidad dentro de, no es como que aprobándose es obligatorio que lo hagas. Pero como todo, pues creo que les duele que queden exhibidos los gastos superfluos que tienen estos gastos excesivos. Otro de los puntos también importantes, Eurípides, es justamente esto, creo que también de la reestructuración, porque decían, incluso mismo Dan Augusto, el secretario de Gobernación, lo dijo en una conferencia, el único que se va a quedar sin empleo, pues es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Yendo, esta es la parte técnica de la reforma electoral o este plan B, parte de la estructura técnica de la propuesta. Obviamente se están haciendo modificaciones, las peticiones que se están haciendo y todo esto, pero ¿cuál es el trasfondo, Eurípides? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué realmente ya se descaró tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba para proteger tanto al INE tal cual está? Mira, sí, para nosotros era muy importante clarificar la cuestión técnica porque sí, luego sonaba muy escandaloso y generaba mucho ruido para la gente estas mentiras que están difundiendo los consejeros electorales, sobre todo porque también se están subiendo algunas consejeras y algunos consejeros que habían sido un poco más mesurados, entonces pareciera que se estaba generando una percepción de que efectivamente era una tragedia lo del El plan B, plan. cuando estamos poniéndolo en blanco y negro y es absolutamente falso. Pero una vez dejado eso claro, también hay que acusar y señalar la intencionalidad política que tiene esta campaña de mentiras. Mira, lo más grave de la campaña que se ha iniciado es que ellos están sembrando una intriga que luego van a tener que gestionar y los va a poner en una situación bien complicada a la hora de las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque ya es inminente que se va a terminar el proceso legislativo de la reforma electoral del Plan B y va a ser una ley vigente en las próximas semanas. Eso estamos absolutamente seguros. Y estamos absolutamente seguros también de que es una reforma absolutamente constitucional.
que no se va a caer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los ministros de la Corte deben ser congruentes y sostener la reforma porque lo único que busca es la eficiencia de los recursos y es también atender la demanda ciudadana de que ya tengamos una democracia que se haga más con mucho menos. Ahora, entonces ya estamos en la perspectiva de que esa reforma va a ser la ley que va a regir en las elecciones de 2024. Entonces, si ahorita están sembrando esas intrigas sobre esa reforma, ¿qué va a suceder en el futuro? Yo creo, y es lo que es muy grave, es que la oposición, al ver que nuestro movimiento los va a volver a arrollar de manera pacífica y electoral en las elecciones de 2024, pues va a acusar de que es que hicieron una reforma electoral que nos impidió competir de manera equitativa. Y eso, sumado a que los consejeros hayan dicho que así era de grave la reforma, pues nos va a poner en un escenario de conflictividad postelectoral que también ya está anunciando el propio Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de que va a haber conflicto postelectoral ya por adelantado, ellos diciéndolo. Me parece que ya es absolutamente evidente que se están configurando las fuerzas conservadoras para tratar de establecer un conflicto postelectoral en 2024 y eso es muy, muy grave y sobre todo que lo acompañen estos consejeros electorales, sobre todo los que se quedan, porque Lorenzo y Ciro ya se van el próximo 4 de abril, pero se quedan otros que van a tener que tener la responsabilidad de sacar adelante las elecciones del 24. Lo ha sacado de sus casillas varias veces a Lorenzo Córdoba, te ha querido aplicar ahí la Constitución y los artículos y no sé cuánto. Eurípides, pues es muy interesante y es un tema muy digno de un análisis profundo porque no es hablar nada más esta parte técnica de reestructuración, digámoslo por su nombre, financiera para que al país le cueste mucho menos el poder operar una elección. Dos, dejando bien en claro que esto no tiene que ver nada con el personal administrativo y la bandita que se parte la madre en un horario completo por un mísero sueldo, que eso es lo que es. ¿Cómo carajos no? Si hablan de congruencia, Lorenzo y Ciro en estos spots que están sacando, pues que también así les paguen con esa misma euforia a este personal, ¿no? Entonces, es una falacia todo esto. Otra de las cuestiones, lo de la credencialización, completamente falso, no lo acabas de aclarar, ni siquiera incluso se dice que esta parte de la estructura electoral no se puede tocar para nada dentro del INE. Y el otro dato que resulta muy interesante, cómo gastan una infinidad de billetes, 700 millones de pesos al año en renta de los puros espacios. Ahora sería muy interesante ver dónde rentan y a quién le rentan. Ese es otro Claro, tema también. eso es uno de los negocios que no quieren soltar. Pues imagínate administrar tú y decir a quién le pagas 700 millones de pesos, pues es bastante oportunidad para hacer cauchupo. Bueno, pues es que son órganos autónomos, entonces pues ahí sí, no sé si están obligados a transparentar, me imagino que sí, porque independientemente de que son autónomos, pues reciben la lana de la federación, ¿no? Sí, están obligados a transparentar el tema y fíjate que eso no se ha hablado tanto, pero a pesar de otra de las cosas que están diciendo de esta reforma electoral, que es absolutamente contradictorio con su discurso, es que como se le está dando la oportunidad al órgano interno de control de que en este proceso de reestructura del INE, él como órgano que ha venido analizando cómo, inclusive también denunciando cómo hay excesos y cómo hay la oportunidad de eficientar el gasto, emita una opinión de cómo se debe hacer esta reestructura. Eso les ha dolido de manera muy, muy fuerte. Dicen, no, ¿cómo va a ser que el órgano interno de control nos diga a nosotros cómo reestructurarnos? Porque él solamente se dedica a fiscalizar nuestros ingresos y egresos. No, señor, se dedica también a eficientar, a observar cómo está operando el INE y por supuesto que tiene la oportunidad y tiene los elementos para emitir una opinión técnica de cómo se puede eficientar el gasto electoral, pero eso les duele mucho porque el actual titular del órgano interno de control es una persona que, por supuesto, no está, digamos, al mando, perdón, a merced de Lorenzo Del Córdoba. grupo este neoliberal conservador. Así es, y les ha señalado muchos de los excesos desde el punto de vista administrativo tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, sí, cuando les toca a ellos ser revisados, cuando les toca a ellos ser fiscalizados, ahí sí les duele y sí se quejan de que hay una extralimitación de las facultades del OIC. Que obviamente, tú lo has dicho, tiene la facultad, tiene todo el derecho, la obligación de poder entrar,
pero ese es otro tema entonces que surge también a la par de cómo antes el INE pues era una caja chica, caja mediana y caja grande, desde el sentido politiquero que tenían muy a modo y que obviamente pues se quedaron muy mal acostumbrados a mover el dinero a diestra y siniestra. ¿Les tocaste en alguna de las reuniones estas que tienen o de los consejos? Pues obviamente sobre los fideicomisos, este billete que ahora ya salió Ciro en uno de sus spots a decir, bueno, con parte de los fideicomisos compramos estas camaritas, compramos el lector para la huella, esto y esto, y dices, o sea, de verdad estos canijos se están agarrando de todo para poder decirle a la gente que esto está muy mal y dices, wow, y Ya están, ¿sabes qué es pero otro dato, perdón, Eurípides, también muy importante que yo aquí vi y que hice la reflexión? Atrás de ellos hay gente, obviamente, también, no solamente políticos poderosos, sino también empresarios poderosos que están, obviamente, ejerciendo la presión para que mediáticamente estos den resultados, porque, ojo, el Instituto Nacional Electoral, de ser esta oficina pasiva, tranquila, que en apariencia entregaba credenciales y contaba votos en cada elección, pues oye, se convirtió en ya es un referente, ya es nota hablar del INE, ¿no? Ya por toda esta corrupción que ha salido, por todos estos manejos, por los intereses de Lorenzo Córdoba y cómo estos políticos, estos empresarios que han venido también empujando, pues están presionando, cómo están empujando y orillando a que el INE no se toque. ¿Por qué? Porque me imagino también que parte de su perspectiva es ganamos el 2024 y seguimos con el línea modo como lo hemos tenido siempre, ¿no? Ellos piensan pues en su imaginario que van a ganar el 2024. sí, efectivamente, mira, es que el INE, yo creo que el INE y el Poder Judicial tal vez sean de los últimos reductos donde el conservadurismo tiene absoluto control. Entonces, pues por supuesto que no quieren que se toque porque no quieren que ese control se pueda ver mermado. Y porque es muy importante tener control del órgano electoral, porque tal vez ahora con la fuerza del presidente López Obrador, ellos ven que es imposible poder voltear una elección, dado que la fuerza electoral que tiene el presidente de la República, la verdad es que es pues insuperable. No hay un personaje, y no ha habido en las últimas décadas un personaje con tanto apoyo popular, pero yo creo que ellos están en la perspectiva de que esto pueda cambiar en los años siguientes, que digamos, el relevo generacional todavía tarde un poco más en madurar para tener una fuerza tan avasalladora como la del presidente de la República, y que ahí sí, teniendo un árbitro electoral a la modo, pues sí puedan ejecutar fraudes electorales, porque lo que sí es claro, y es otra de las mentiras sobre las que se montan estos discursos, es que el presidente de la República hoy es presidente de la República, no porque el INE haya hecho bien su trabajo, sino porque a pesar de que el INE y todos sus vicios de muchos años siguieron operando, la marea electoral, la marea, lo que hemos denominado como la revolución pacífica en las urnas, pues superó cualquier posibilidad de un fraude que, por supuesto, que si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo, hubieran hecho. Entonces esa es mi lectura, digamos, ya más de fondo. ¿Por qué tanta reticencia? ¿Por qué tanta oposición a eficientar los gastos? Es simplemente defenderse y atrincherarse en los últimos reductos, tanto en el Poder Judicial de la Federación como en el Instituto Nacional Electoral, estos órganos, digo, estas fuerzas conservadoras, para que en cuanto ellos vean alguna oportunidad de poder hacer un fraude o de poder hacer algún cochupo, pues puedan regresar, ellos, eso es su plan, puedan regresar al poder. Al poder. Venga, pues muy interesante la plática, mi querido Eurípides Flores. Muchas gracias, amigos. Síganlo ahí en Twitter. ¿Cuáles son tus redes, Eurípides? Está ahí bien al día y tiene no meses, no semanas, trae desde que llegó esto de la primera vez que dijo, creo que la primera vez que dijo el presidente, viene una reforma electoral que todo el mundo se rió y dijo, ay, sí, una reforma, ay, cabrón. La pensaban de broma, desde ahí anda Eurípides Flores duro y duro, duro con el tema. Tus redes, amigos, para que la gente te siga. Gracias, Polo. Es @Eurípides Flores, perdón, @Eurípides F en Twitter, Instagram y Facebook. Y nada más ahí como chiste, es tan absurdo que
los planteamientos que están haciendo ahora los consejeros, las consejeras, que ya no nos falta que digan que está en peligro la industria del caviar porque les van a bajar el sueldo y quién nos va a comprar caviar en este país, ¿no? Así de absurdo están Ay, no, sí, es que sí son tan básicos, sí. De repente sí digo, déjame meto a divertirme un ratito a ver qué sandés ahora sacan su. Y son buenos, ¿eh? Hay que reconocerles que sí son buenos para crear estas fantasías, en el medio. Pero también dejando de fuera esta parte, haciendo un paréntesis, mejor dicho, Euripides, están bien conscientes que el país todavía no tiene una cobertura mediática al 100% en las redes sociales y por eso toda esta estructura mercadológica que están haciendo, saben que pueden abarcar todavía un 50-60% de la población en el país que no tiene acceso a Internet y que lo utilizan, ¿dónde? A través de la radio y de la televisión. Entonces, sí, son listos, ¿eh? Para articular este tipo de cosas. Hay que estar siempre bien atentos ahí. Pero bueno, amigo, muchas gracias por el tiempo, gracias por aclararnos todos estos puntos tan importantes. Te agradezco enormemente, como siempre, la atención, Eurípides. Un abrazo, Polo, pues ahí estamos a la orden, cuando nos invites aquí andamos. Venga, pues ahí está, amigos, amigas. Es una voz fuerte en el Instituto Nacional Electoral, es representante morena en el INE y pues una voz incómoda para estas cúpulas de oro de los políticos neoliberales en esta nueva generación. Él es Eurípides Flores.